Hola amigos, ¿qué tal hermanos? Dios les bendiga, qué gozo, qué alegría el poder llegar en este momento al seno de su hogar a través de esta programación de Palabras de Vida, donde esperamos que el Todopoderoso les siga bendiciendo de una manera grande y abundante. En medio de la lucha, del problema, de la dificultad que usted pueda estar pasando, Dios quiere sacarle adelante, quiere bendecirle. No interesa qué haya dicho el médico, qué situación usted pueda vivir, familiar o económica. Quiero decirle que para Dios todo es posible. Cuando buscamos su presencia, cuando buscamos su rostro, amigo, y con ese objetivo ha sido creado Palabras de Vida para bendecirle a través de esta programación. Soy el pastor Arturo Angarita y en esta tarde me acompañan el reverendo Pedro José Coronado y el pastor Pablo Emilio Velandia. Pastor Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Pastor Arturo. Dios bendiga al Pastor Pablo y también a los jóvenes que nos están allí colaborando en la parte técnica, en la parte de edición y de cámaras. A John, a Ale Senao y a Jair Coronado, un saludo muy especial. Y para todos nuestros hermanos y amigos, quienes a esta hora de la tarde han llegado a nuestro espacio de Palabras de Vida. Recuerde que Palabras de Vida es un programa que está diseñado para llevar bendición a cada familia en el área metropolitana y sus alrededores. Pastor Pablo, qué bueno una vez más contar con usted en esta tarde. Muy buenas tardes, pastores, y buenas tardes a todos los que nos ven y nos oyen a esta hora. Es un privilegio para mí y para todos nosotros poder compartir con ustedes la palabra del Señor, la palabra que edifica, que da vida, que fortalece, que alienta, que anima en este duro camino, porque a veces la vida no es fácil, pero de la mano de Dios, con su ayuda y con su guianza, siempre podremos tener victoria. Así que quédese con nosotros, Dios te va a bendecir grandemente. Sin duda alguna, mi amigo, Dios seguirá derramando de sus bendiciones. Algo tiene Dios, amigos, que Dios no es un padre tacaño. A Dios le gusta, Pastor Pedro, bendecir su pueblo, bendecir su iglesia. Cuando una persona puede estar pasando un momento difícil, sin duda alguna, la Biblia dice, inclusive el apóstol Pablo nos enseña que Dios nos da mucho más de lo que nosotros pedimos, Pastor. Sí, es uno de los privilegios que tenemos los creyentes de poder contar con el respaldo del ser más poderoso que existe en el universo, y es nuestro Dios. De pronto la gente, pastores, se siente muy tranquila, segura cuando goza de un buen empleo, cuando tiene el respaldo de un personaje importante y dice, no, me siento realizado, me siento tranquilo, confiado. Pero la palabra de Dios es muy clara cuando dice que es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Así que cuando nuestra confianza está puesta en Dios, no importan las vicisitudes, no importan los problemas, sabemos que con Él los vamos a vencer. Sabemos que con Él vamos a obtener cualquier respuesta a nuestra oración que le hayamos hecho. Sin duda alguna, cuando clamamos y cuando confiamos en Él. Pastor Pablo, qué importante es confiar en Dios, porque cuando se confía en el hombre, primero, el hombre es limitado y por lo general, pastor, el ser humano es muy interesado. La palabra del Señor dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de los que confían en Él desde ahora y para siempre. También la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y dice que el que hace tal cosa, dice, será como la retama en el desierto, no verá cuando viene el bien. Mas en contra de eso dice la Escritura, que el que confía en Jehová será como el árbol plantado junto a la fuente, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y dice que ni siquiera se dará cuenta cuando viene el mal, cuando viene el calor, porque con Dios todas las cosas son posibles, con Dios siempre está la victoria segura para aquel que se acerca y confía en Él, pastores. Sin duda alguna, mi amigo, qué importante es confiar en Dios. Por eso, por esa confianza que tenemos en el Señor, vamos a orar. Vamos a presentar esta programación y a la vez su problema, su necesidad, mi amigo. Si le es posible, ore juntamente con nosotros. Pastor Pedro. Eterno Dios, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que tú nos das una vez más de dirigirnos confiadamente, Señor, seguros de que tú nos oyes cada vez que clamamos a ti, Señor, como Cristo cuando estaba frente a la tumba de Lázaro y dio gracias a su Padre porque siempre lo oía. Así nosotros en esta hora también te damos gracias por oír nuestra oración, por oír, Señor, a todo aquel que se acerca con corazón sincero a ti, esperando en ti, Señor, recibir una respuesta, Señor, una solución al problema, una sanidad
a la enfermedad, ese cuerpo enfermo. Oh Dios, tú conoces cuántas necesidades hay en cada televidente. Por tanto, los presentamos a ti creyendo, oh Dios, que en esta hora tú serás propicio a todas sus necesidades y que tu palabra será confirmada, Señor, como un testimonio vivo de lo que tú has dicho y nos has dejado, Señor, a tus hijos, tus promesas para que confiemos en ellas. En Cristo Jesús oramos dándote gracias creyendo que tú lo has hecho para gloria tuya. Amén. Qué bueno, mis amigos, el poder hablar con nuestro Dios, pedirle al Señor que se glorifique de una manera muy especial. Queremos invitarle para que nos llame a la vez para que asistas a una de nuestras iglesias. Queremos recordarle, Pastor Pedro, a nuestros amigos las redes sociales donde ellos pueden comunicarse, comentarnos su problema. ¿Por qué no también cómo les ha parecido el programa? Porque nuestro anhelo es cada día mejorar con la ayuda de nuestro Dios, amigos, y orar por su necesidad. Pastor Pedro. Sí, usted puede, amigo, a través de su Face, vernos allí o enterarse de toda la programación que llevamos a cabo acá en Palabras de Vida, y nos puede dejar sus comentarios allí en el muro, nos puede escribir, y también si tiene peticiones con mucho gusto, hágalas a través de este medio, o nuestro Twitter, @palabras la letra de vida 57, o en YouTube encuentra usted todos los mensajes que estamos emitiendo día tras día a través de este canal de Televisión Ciudadana, pero allí en YouTube usted encuentra todas las predicaciones, como también nos puede escribir a nuestro correo electrónico a palabrasdevida.mmm@gmail.com, y con mucho gusto estaremos contestando sus inquietudes, orando por sus necesidades, y también, como decía el pastor, porque queremos saber cómo ha sido esta programación para su vida, si ha sido de bendición, si ha dado respuesta a algunas incógnitas que hayan en su vida, inquietudes, en fin, queremos saber porque eso nos ayudará, como decía el pastor, a mejorar en muchos aspectos. Sin duda alguna, amigos, es nuestro anhelo. El anhelo es ser una bendición, sin duda. Queremos recordarle que todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial están abiertas. Vamos a buscar cada día la presencia de nuestro Dios. Los templos se abren para que asistas a oír la palabra de Dios. La zona 57. Hablo de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de Girón, de igual forma de Florida Blanca. Nos hemos unido para llegar a usted, mi amigo, a través de esta programación de lunes a viernes, 5 de la tarde. Usted puede sintonizarnos, puede vernos, y el anhelo es bendecir su vida. Por eso, en este momento queremos extenderle una invitación a la iglesia del barrio El Rocío, donde nuestro pastor Paulo Emilio Velandia pastorea. Así es, pastor, y todos los vecinos de aquel sector, les recordamos que estamos ubicados en la carrera 15E, número 105-63. El sector se llama Villaflor, está cerca a los semáforos del barrio El Rocío. Esta iglesia se ha conocido siempre como la Iglesia del Rocío, del Movimiento Misionero Mundial. Celebramos culto los días martes y jueves a las 7 de la noche. Tenemos enseñanza bíblica para todos. El día domingo la reunión familiar a las 9 de la mañana, y un precioso culto evangelístico a las 4:30 de la tarde. Se puede comunicar para oración y consejería al teléfono 695-7997. Estaremos atentos para ayudarle, para aconsejarle y para orar por sus peticiones. Siempre es muy grato servir a Dios y a la comunidad, pues para eso el Señor nos ha puesto. Así que le esperamos, recordando que no debemos dejar de congregarnos. Por el contrario, ahora que la venida del Señor está más cerca, estemos apercibidos y acudamos pues a la casa del Señor. De igual forma, amigos, tendemos nuestra invitación a la iglesia de la Cumbre. Allí está nuestro presbítero, el reverendo Pedro José Coronado. Pastor, la invitación a la Cumbre. Sí, estamos ubicados en la calle 29, número 9E24, donde las puertas de nuestro templo se abren cada vez que llevamos a cabo un servicio, esperando que usted, amigo, todos los del sector, todo lo que comprende la Cumbre y sus anexos, que puedan acudir a la casa de Dios. Estamos llevando nuestros servicios a cabo el día martes, 7 de la noche, culto y oración, jueves estudio de la palabra, 7 de la noche, y el domingo, la escuela dominical para toda la familia. Dios nos ha regalado personal dispuesto y capacitado para ayudar a toda la niñez en sus diferentes etapas y edades, como también a las 5 de la tarde nuestro gran culto evangelístico, donde estaremos orando por sanidades, por sus peticiones, por todas estas situaciones que puedan estarle a usted afectando, pero en Dios y con Dios todo es posible. Así que no olvide
calle 29, número 9E24. Y si desea comunicarse con nosotros, nuestras líneas telefónicas 658-4219, 618-7013. Con mucho gusto estaremos atentos a su llamada. De igual forma, amigos, les tendremos la invitación a Florida Centro, frente al hospital, carrera octava, número 339. Allí le esperamos los días martes y jueves 7 de la noche, domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Queremos orar por su problema, por su necesidad. Llámanos 699-1508. Pero les recuerdo que todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial están abiertas para que asistas a oír la palabra de Dios en el sitio, en el barrio donde usted vive. Sé que allí hay una iglesia cerca para que asistas. Y por lo general, nuestras reuniones, el horario es el mismo, martes y jueves 7 de la noche, domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Cualquier inquietud, llámanos 699-1508. Amigo, hoy queremos charlarle acerca de 7 respuestas a la pregunta de Pilato. Allí Pilato hace una pregunta, o hay varias preguntas que hace Pilato, pero sobre todo en una de ellas vamos a comentar, vamos a charlar, la vamos a estudiar dentro de unos minutos. Ya regresamos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Siete, amigos, 7 respuestas a la pregunta de Pilato. ¿Sabe que en tiempos cuando están juzgando al Señor de una manera incorrecta, indebida, pero el anhelo de los fariseos, el anhelo de los escribas, de los sacerdotes, era acabar con la vida de nuestro Señor Jesucristo? Así es que lo llevan al gobernante, en este caso a Pilato. Pilato busca la forma, cómo puede, qué hacer de nuestro Señor. Y al final, mis amigos, Pilato termina preguntando, bueno, ¿y qué haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué voy a hacer? La gente le da una respuesta a Pilato y la respuesta es muy errada, porque ellos dicen, hay que crucificarle, hay que matarle, hay que acabar con la vida de él.
Esa es la respuesta que recibe Pilato. Si nosotros pudiéramos darle una respuesta a Pilato, amigos, claro, no es posible, pero sí es una respuesta que pudiéramos y podemos aplicarla a nuestra vida, aplicarla, y entonces lo que Pilato pudo haber hecho con el Señor Jesucristo es lo que nosotros hoy podemos hacer, pastores. La pregunta es, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Mateo capítulo 27, el verso 22. Pastor Pedro, lo primero que nosotros podemos y podríamos decirle a Pilato, y que por lógico lo vamos a aplicar a nuestras vidas, a nuestros oyentes, lo mejor que se puede hacer es oír al Señor, dedicarle tiempo y oír lo que el Señor nos enseña, lo que Él nos dice, mirando Mateo capítulo 27, verso número 20, pastor. Es importante esta expresión que el pastor Arturo acaba de hacer con respecto a qué debemos hacer con Jesús el Cristo. Hay quienes lo tienen por allá arrumado en un lugar donde seguramente ellos lo representan a través de una figura que el hombre hizo, y para ellos ese es Jesús, y lo tienen allá donde le ponen velas, donde verdad, de vez en cuando le echan una miradita, pero no hacen lo correcto con él, como el Señor espera, de que nosotros le oigamos a Él, oigamos su palabra, y sobre todo le demos la importancia que la palabra de Él tiene para nosotros en lo espiritual. Una de las cosas, pastor Arturo y pastor Pablo, que yo quisiera decirle a nuestros televidentes es que muchos se jactan hablando de María y diciendo muchas cosas de ella, inclusive tildándonos a nosotros de que no creemos en ella, y nosotros los cristianos somos los más obedientes a unas palabras que María expresó, cuando ella dijo: haced todo lo que Él os dijere. Es decir, eso equivale a oír a Jesús, que es lo que todo ser humano puede hacer en este tiempo, pastor Arturo. Es lo que precisamente, muy bien, pastor, lo que usted nos recuerda acerca de María. Fue precisamente el día que se acabó el vino allí en las bodas de Caná. Y entonces la gente quería, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque el Señor dijo que era lo que debían de hacer. Y entonces cuando María le dice a las personas allí, a los presentes, hay que oír lo que Él dice, hacer todo lo que Él os dijera. Para hacerlo había que oírlo. Qué importante es, amigos, oír al Señor. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús? Amigo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Es importante porque el oír al Señor, pastor Pablo, así como las cosas malas vienen por el oír, de igual forma las cosas buenas uno las puede practicar cuando las oye. Incluso, pastores, Pilato no lo conocía. Y a Pilato le habían dado unas referencias terribles acerca de Jesús. Y Pilato se había preparado psicológicamente para juzgar a un criminal, para juzgar a un loco, para juzgar a un maniático, a una persona, porque era lo que ellos le habían dicho de Jesús. Entonces Pilato toma todas las medidas y todas las precauciones del caso para juzgarlo, y cuando lo sienta frente a él para interrogarlo, se da cuenta que Jesús no es la persona que le han dicho, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es un justo, que Jesús no ha hecho nada de todo lo que dicen de él. Es solamente, aunque lo escuchó, y Jesús no habló mucho, porque Jesús habló poco en ese tribunal, unas 4, 5, 6 frases. Eso bastó para que Pilato se diera cuenta que el personaje que él tenía frente a él no era no era una persona mala, no era una persona, un criminal, sino que al contrario era un ser excepcional. Y eso fue lo que lo llevó a querer salvarlo, a querer librarlo de la muerte, por lo cual, creyendo y confiando en la buena voluntad del pueblo, coloca 2 opciones y les dice: ¿a quién quiere que os suelte? Porque tenía un criminal de verdad, un preso de alta peligrosidad, y él en su mente dice: esta gente no tiene que ser tan cerrada, y yo creo que al poner esta opción, pues ellos van a pedir a Jesús, porque obviamente Jesús es bueno y Barrabás es malo, y seguramente van a decir que suelte a Jesús, y de esta manera lo libro de la muerte, ya que estaba haciendo uso de una costumbre que en la fiesta el pueblo tenía, esa costumbre de soltar un preso, de perdonarle las culpas a alguien. Y entonces Pilato dijo: voy a agarrar ese recurso para que Cristo, el Jesús que tengo aquí conmigo, que lo escucho y me doy cuenta que es una buena persona, pues sea salvo. Pero para decepción de Pilato, la gente pidió a Barrabás,
Y cuando piden a Barrabás, este hombre se decepciona y dice, entonces, ¿qué voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? Pero todo partió de haberle oído, y solamente le oyó unas 4 frases, porque quien oye a Jesús siempre tendrá un concepto diferente acerca de él, pastores y amigos. Sin duda alguna, qué bueno, pastor. Realmente la importancia de oír. Cuando se oye al Señor, las cosas cambian. ¿Cuántas personas cuando han empezado y empezamos a oír al Señor, a oír su palabra, entonces qué cambio, qué transformación la que hubo en nuestras vidas? Porque hoy encontramos, Pastor Pedro, un mundo tan degenerado. La gente entre más días más se degrada. ¿Dónde está el problema? El oír, el cerrar el oído a la voz de Dios, pastor. Sí, pastor, usted citaba algo muy importante, como es lo que dice este pasaje bíblico en el verso 20, el capítulo 27 de Mateo, y es que el problema radica en 2 cosas: cuando no queremos oír al Señor y sí le damos oído a la multitud, a lo que dice el común. Eso fue lo que le pasó, porque dice el versículo 20 así textualmente: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud. ¿Sí? Ellos habían oído, la multitud escuchó, fue a los líderes que también estaban errados, que el Señor justo lo dijo cuando estuvo ejerciendo su ministerio: vosotros erráis porque ignoráis las Escrituras, es decir, no oyen a Jesús, no oyen la voz de Dios que está a través de la Escritura presente y latente para todo aquel que quiera oírla. Entonces, todo lo que hoy vemos en nuestra sociedad tan degradada día tras día es eso, justo porque no oyen al Señor, pero sí oyen todo tipo de comentario que hace la multitud en cualquier área, ¿sí? Y sobre todo cuando se trata de hablar de Dios, la mayoría de la gente cierra el oído, pero sí lo abre para oír cualquier tipo de chisme, de información distorsionada que no le trae ningún provecho, sino que al contrario lo lleva hacia el abismo, y es lo que estamos viendo en la actualidad, pastores. De ahí, mi amigo, le invitamos para que oiga cada día del Señor, para que busque a Dios. ¿Dónde podemos oír la voz de Dios? En el templo. ¿Dónde más podemos oír la voz de Dios? Cuando leemos la palabra, cuando leemos la Sagrada Escritura, esa Biblia, mi amigo, que usted solo tiene abierta allí en el Salmo 91, ya es hora de que cambie, de que empiece a leer, amigos, otro salmo, otra escritura de la palabra de Dios. Ya es hora, mis amigos, de que empecemos cada día a buscar la presencia del Señor y dejemos, amigos, la Biblia no tan solo abierta en el Salmo 91 o en el Salmo número 23, sino que oigamos la palabra de Dios y la atesoremos cada día en nuestra vida, en nuestro corazón. Lo segundo, mi amigo, que este varón Pilato debía haber hecho era, amigos, aparte de oír al Señor, debía creerle al Señor, creer lo que Él decía, creer la palabra y ponerla por práctica, ponerla por obra, creer que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Pastor Pablo. Hay un texto en el libro de los Hechos, capítulo 16, más exactamente el verso 31, y el anterior, obviamente el 30, dice: y sacándoles le dijeron: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sacándoles les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y este hombre creyó al Señor Jesucristo, porque como decía el pastor, lo que uno debe hacer con Jesús es creer a su palabra, no creer solamente que existe, porque todos creemos en su existencia, o la gran mayoría creemos en su existencia. Tan es así que, como decía el pastor Pedro en un comienzo, hasta se hacen figuras, bultos, estatuas, a las cuales tal vez la hacen con ese propósito de recordar la persona de Cristo, pero el Señor no nos mandó que hiciésemos una estatua de Él. El Señor espera que nosotros le oigamos y después de oírle creamos a su palabra, porque mucha gente escuchó a Jesús en su peregrinar, en su ministerio, pero de nada les aprovechó. El apóstol Pablo dice que cuando uno no oye con fe, el oír la palabra no les aprovecha por no ir acompañada de fe en los que la oyeren o en los que la oyeron. Entonces Jesús predicó a muchas multitudes, no todos creyeron. El que cree en Cristo es el que se beneficia. ¿De qué se beneficia? Este texto 31 de Hechos 16 dice que el beneficio principal que el hombre recibe al creer en la palabra de Dios es la salvación de su alma, no solamente la suya, sino que cuando usted es salvo, esa bendición alcanza a su familia,
alcanza a su entorno, alcanza a su alrededor, porque la bendición de Dios es abundante y no solamente te bendice a ti, sino que bendice a los tuyos también, pastores. Qué importancia, mi amigo, el poder creer, el poder aceptar, oír y creerle al Señor, poner en práctica lo que hemos oído. ¿Por qué? Estamos hablando de un carcelero, un hombre, mi amigo, que está pasando un momento muy complicado en la vida. Pero ahora lo vemos, Pastor Pedro, un hombre muy sumiso, cuando le pregunta a los discípulos, bueno, varones, ¿y qué debo de hacer para ser salvo? ¿Por qué encontramos a un hombre tan sumiso? ¿Sabe por qué? Amigo, antes encontramos a un hombre tosco, era un carcelero, un hombre tosco, un hombre violento, un hombre, perdonen la expresión, ordinario, fuerte con los apóstoles, duro con ellos. Ahora lo encontramos tan sumiso, y es la respuesta de los discípulos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El por qué, la importancia de poder creer, cómo lo vuelve a uno dócil, Pastor Pedro. Sí, cuando una persona tiene un encuentro con el Señor, automáticamente se produce un cambio en ese individuo, llámese como se llame, y como decía el pastor Arturo, no importa sus modales como hayan sido antes, eso es lo importante. Y ahí se cumple lo mismo que dice el apóstol Pablo en otra ocasión, cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa vida desordenada, esa vida ordinaria. ¿Cuántas veces nosotros mismos, pastores, antes de conocer al Señor, éramos demasiado de pronto vulgares en la forma de hablar? Yo puedo decir de mí mismo que el Señor hizo una transformación terrible en mi vocabulario. Era una persona que hablaba soez, era una persona violenta, iracunda, pero el Señor cambia a esa persona. Entonces de ahí la sorpresa para muchos. Pero ¿qué pasó con fulano? ¿Qué pasó con sutana? ¿Cómo al llegar allí a esa iglesia? Recuerdo, Pastor Pablo y Pastor Arturo, una ocasión que un sargento del ejército, cuando yo era pastor en Duitama, me invitó y yo dije: ¿qué me irá a reclamar este señor? ¿Qué me irá a decir? Porque la esposa se había convertido. Y me dice: pastor, ¿usted qué le hizo a mi esposa? Le dije: nada. Dice: no, pero es que esa mujer cambió totalmente. Le dije: yo no he hecho nada. El Señor fue el que hizo, es el que produce en la persona cuando le oye y cuando le cree esa transformación, ese cambio de vida que para muchos es tan notorio, tan sorprendente, pero eso es lo que hace Dios cuando usted, mi amigo, le oye y le cree. Amigos, sin duda alguna, son muchos los testimonios, y qué bueno pues el poder oír esto, y somos testigos de verdad de cómo Dios ha obrado, y usted también lo ha notado, sin duda alguna, a su lado. ¿Hay algún cristiano, algún vecino que usted ha notado el cambio, la transformación? ¿Cuándo aconteció eso? Cuando dejó creer, amigos, en una religión, cuando dejó de creer solo en algo que por herencia, por tiempo, por descendencia, bueno, por tantas cosas ha ido corriendo, mi amigo, y el ser humano es lo que ha ido aceptando. Pero cuando ya realmente la persona deja de lado, amigo, cualquier creencia humana y acepta la palabra de Dios como la Sagrada Escritura realmente enseña, y no como los seres humanos puedan decirlo, entonces, amigos, hay un cambio, hay una transformación total. Todo eso se logra, repito, cuando uno puede creerle al Señor, y como dijo el apóstol San Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay un cambio para uno, pero a la vez también para los que están a nuestro alrededor. Ya regresamos.
Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Amigos, 7 respuestas a la pregunta de Pilato. La tercera pregunta, amigos, que debíamos, o la tercera respuesta que pudiéramos darle, mis amigos, a Pilato sería la importancia de poder confesar al Señor, hablar de Él. No tan solo decir yo creo, sino también confesarlo, publicarlo, porque el apóstol San Pablo, Pastor Pablo, él nos da un consejo muy sabio por allí en Romanos capítulo 10, verso 9. Así es, pastor. La Escritura nos habla de la importancia de confesar, y confesar tiene que ver con la idea de identificarnos con Él, declarar lo que Él es para nosotros, lo que Él significa para cada uno de nosotros. Y el texto sagrado dice de la siguiente forma: que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué importante, mis amigos, el poder confesarlo, el poder decir realmente del Señor, publicarlo, enseñarlo, no como que guardarlo y decir, Pastor Pedro, yo soy un creyente, pero soy esos creyentes secretos, porque algunos argumentan y dicen, el Señor tenía también sus creyentes, sus discípulos secretos. Pues sí, en cierto caso vemos, por ejemplo, a Nicodemo, que sería uno de los que pudiéramos decir que era un discípulo anónimo del Señor, pero por otra parte la palabra nos dice que no debemos avergonzarnos, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, dice el Señor, en medio de una generación adúltera y pecadora, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre. Yo le pregunto a usted, amigo, a usted, hermano, que se avergüenza del Señor, que de pronto es ese discípulo anónimo, ese discípulo secreto, es que le da vergüenza a usted decir públicamente que es cristiano. Yo digo, antes que uno dijera que era cristiano, eso era como un estigma, eso era como una afrenta, sí, pero ahora no, ahora yo digo con la frente en alto, soy cristiano, soy predicador del evangelio, es una honra para nosotros, amigo que nos está viendo allí. Ser un seguidor de Jesús no es un descrédito, no es una deshonra, al contrario, un verdadero hijo de Dios recibe dignidad, porque si alguien se siente grande porque es hijo del gobernador, porque es hijo del alcalde, porque es hijo del presidente, yo digo algo más, nosotros no por jactancia, pastores, pero somos hijos del personaje más grande de todo el universo. Amén. Ser hijo de Dios es un grado honorífico, no es cualquier cosa. Hoy la gente mira como con malos ojos cuando se dice, no, este es un seguidor de Jesús. No, es una honra, es un privilegio. Dios le da dignidad a nuestra persona cuando llegamos a sus pies. Entonces, ¿por qué avergonzarnos de Él? ¿Por qué no confesarle públicamente? ¿Por qué no declarar, como dijo un gobernante pagano como fue Nabucodonosor? Pero después de esa experiencia con Dios, él dice, conviene que yo declare las maravillas, los milagros, las cosas grandes que Dios ha hecho conmigo. Así que si este hombre se atrevió a hacerlo públicamente y como emperador, como la figura más grande en ese momento en el mundo, lo hace abiertamente, ¿por qué no nosotros hoy hacerlo también de la misma forma, pastores? Ahora, Pastor Pablo, qué bueno es mirar. Pablo dice que si confesares con tu boca, pero también dice y creyeres en tu corazón, o sea que al confesarlo realmente estamos confesando internamente, o estamos diciendo que creemos y que aceptamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que lo que se confiesa con la boca es lo que hay en el corazón. El que ha tenido una experiencia con el Señor y le ha recibido como su Salvador, tiene a Cristo dentro y tiene que manifestar esa grandeza, ese poder, esa misericordia que se ha recibido. El escenario del cual se extrae el texto del cual estamos hablando es un escenario en el cual la gente no quiere saber nada de Jesús, lo están negando y están diciendo a gritos que lo maten, pero nosotros
estamos hablando a un pueblo hoy que ama a Cristo, que quiere al Señor, que le puede recibir en este día en su corazón, y si le recibe y lo confiesa, porque la confesión, declararnos creyentes, es lo que confesar a Cristo significa, declararnos hijos de Dios. Sabe que la gente se declara, si es revolucionario, se declara revolucionario, si es político, se declara político, si es, bueno, la gente quiere que se sepa prácticamente lo que profesa, lo que hace. Nosotros somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Si usted ama a Cristo, le ha entregado su corazón a Cristo, usted debe proclamar que usted es cristiano. Eso es una importancia muy grande. La Biblia dice que eso produce salvación. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo creemos, que Él murió por nosotros y resucitó, dice que eso produce salvación y vida eterna en nosotros. También confesar a Cristo nos ayuda a mantener nuestro testimonio, pastores, porque cuando nadie sabe quién soy yo, pues se presta como para, bueno, nadie sabe quién soy yo puedo pararme aquí, meterme aquí, hacer esto, lo otro, pero cuando nosotros nos declaramos cristianos, en esa declaración hay un compromiso de entrega, de consagración, de que somos salvos y tenemos que confesar a Cristo por esa salvación hasta el final de nuestros días. La gente empieza a saber que somos cristianos y eso nos ayuda a mantenernos en el camino del Señor y a hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. Qué importante, mi amigo, el poder confesarle. Entonces, es que el confesarle, Pastor Pedro, Pastor Pablo, lo que le oigo pues, es que al confesar al Señor, eso va criando en nosotros a la vez una protección, el poder guardarme, el poder cuidarme. Así es, pastor, porque si me declaro cristiano, le estoy diciendo al mundo, yo soy de Cristo, y ser cristiano es algo más, como dice una canción. Ser cristiano no es sencillamente decir que Cristo existió. Ser cristiano es ser seguidor del Señor, seguir sus pisadas, seguir su ejemplo y vivir para Él. El Señor dijo a los que le seguían que aunque estábamos en el mundo, no éramos de este mundo, y le rogaba al Padre que nos guardara del mal y que nos santificara en la palabra. Y nosotros también debemos procurar mantenernos limpios, mantenernos puros, y confesar a Cristo nos ayuda a eso. Cuando la gente sabe que usted y yo somos cristianos, eso nos compromete a caminar rectamente, porque nuestro compromiso no solamente es que nosotros debemos ser salvos, sino que otros también puedan tener la salvación. Y la Biblia dice que yo no puedo ser tropiezo a aquellos que quieren venir a los pies del Señor. Por el contrario, ojalá nos convirtamos todos en canales de bendición para que muchos otros oigan, muchos otros crean y muchos otros confiesen a Jesús como el Salvador de sus vidas, y no solamente de ellos, sino el Salvador de toda la humanidad. Qué interesante, mi amigo, mi hermano. El confesar al Señor me compromete más con Dios y me compromete más con las personas que me rodean a ser mejor cada día, o a ser mejor persona cada día. De ahí, mi amigo, que podemos por eso pasar al cuarto punto, a la cuarta respuesta que podemos darle a Pilato, Pastor Pedro, y es que cuando yo lo confieso y lo estoy publicando, me estoy comprometiendo con el Señor, doy el siguiente paso, que es obedecerle, pastor. Sí, una de las cosas que debe hacer todo hijo de Dios es eso, obedecer al Señor, porque no es suficiente con de pronto decir yo creo, o oigo su voz, sino realmente, o lo confieso si no hay obediencia, porque ese es como un complemento, ¿no?, de todo lo que hemos venido hablando. Primero oírle, segundo creerle, luego confesarle y cuarto obedecerle. Es la obediencia la que realmente nos garantiza a nosotros, pastores y amigos televidentes, la salvación. Porque si no hay obediencia, si el mismo Hijo de Dios, para poder cumplir la encomienda que su Padre le había hecho de dar su vida por el mundo, lo hizo como a través de, primero que todo, oír la orden que su Padre le estaba dando. Segundo, poder venir a este mundo, creer esa palabra que le estaba dando el Padre. Segundo, obedecerla, y luego vino a confesarle, lo confesó públicamente y luego obedeció, porque eso es lo que la palabra dice del Señor, que Él fue perfeccionado por la obediencia, y que eso tuvo un costo, porque, pastores, obedecer al Señor tampoco resulta así como tan fácil. Para muchas personas se le hace difícil, hay que pagar un precio. Obedecer a Dios significa abstenernos de cosas que todo el mundo hace,
que a todo mundo le gusta, que a nuestra propia naturaleza le gusta, pero que por obedecer a Dios tenemos que sacrificar ciertas cosas que pueden ser para nosotros placenteras, atractivas, llamativas, pero que la palabra de Dios de pronto las rechaza, y ahí donde se prueba la obediencia. La obediencia debe ser probada cuando nosotros realmente nos negamos a cosas que la palabra de Dios condena delante de Dios. Pastor, me hace usted acordar de las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese negarse quiere decir que hay cosas que a uno le gustan, pero por amor al Señor, por obedecer al Señor, me abstengo. Sí, claro, yo recuerdo cuando Dios me permite esta experiencia, porque pastores, en cada lugar donde uno sirve al Señor, este servidor ha tenido la oportunidad de predicar en 4 lugares como pastor. Empecé por el año 83 en Duitama, luego en Puerto Santander, después en Cúcuta y ahora acá. Recuerdo que en Puerto Santander una hermana que estaba comenzando la vida cristiana, y ella era allí lo uno porque dicen por el clima la gente viste de una forma como muy, yo diría, poco pulcra, deshonesta, y en la vida cristiana uno tiene que aprender a ser hasta en esa parte recatado, pero yo le decía: hermana, hay que hacer la vida así, 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 y ella decía: pastor, pero yo todo esto lo he hecho y todavía más, todavía tengo que dejar más cosas. Le dije: claro que sí, hay muchas cosas que hay que dejar para poderle agradar a Dios y para poderle obedecer. No es fácil, dije, la obediencia realmente no es fácil, pero tampoco, pastores, es imposible cuando nosotros decidimos obedecer. Una de las cosas que llevó a un rey a perder todos los privilegios que Dios le había prometido con anterioridad que iba a hacer con él, con su familia, es el primer rey que tuvo Israel, fue eso, la desobediencia. La desobediencia lo llevó a perder los privilegios que Dios le había prometido que iba a darle como rey. Ahí estuvo el problema, amigos, el problema serio para Saúl, el desobedecer, o en otras palabras, no tan solo el desobedecer, pastor Pablo o pastor Pedro, sino el desobedecer a medias, porque al fin y al cabo el hombre fue y cumplió la orden, pero no la cumplió de la forma exacta, pastor. Sí, ese es un problema bastante difícil, ¿no? Es como se dice en teología, que una verdad a medias es una completa mentira. La obediencia a medias es una desobediencia total, de manera que Dios lo que espera de nosotros, pastor Pablo, es eso, una obediencia absoluta, y Cristo es el ejemplo a seguir en esta parte. En ese caso es como cuando se manda al hijo a que lave la loza y solamente, pastor, la enjabonó, pero no la enjuagó. Sí, es una cosa a medias, y Dios no quiere nada a medias. Dios quiere que hagamos las cosas como deben ser o no hagamos nada definitivamente. Sin duda alguna, qué importancia es, pastor Pablo, el poder obedecer, oír al Señor y obedecerle. ¿Recuerda usted lo que el Señor nos dice acerca de aquel hombre insensato que oyó pero no practicó? Es que la obediencia tiene el punto de partida en el oír. Cuando uno oye bien o cuando uno quiere obedecer, uno tiene que prestar atención a lo que le están diciendo. A veces uno envía a los niños a la tienda a hacer un mandado y salen corriendo y no alcanzan a escuchar todo lo que uno les dijo. Resulta que les encargó aceite, azúcar, panela, café, y trajeron café y panela y de resto no. Y tiene que volverlos a enviar. Y no es que sean desobedientes porque ellos son obedientes e incluso corrieron, pero no escucharon, no esperaron a que se les dijera todo, y entonces tiene que hacer otra vez el recorrido. Ustedes citaban el caso de Saúl, y cuando Dios reconviene y recrimina a Saúl por lo que hizo a medias, el profeta le dice algo muy claro, dice: no escuchaste, no oíste la voz de Jehová tu Dios. Él sí escuchó, pero no le prestó toda la atención que se requería. Estamos hablando de que al Señor hay que oírle, hay que creerle, hay que confesarle y hay que obedecerle, pero el principio está en que le escuchemos. Hay gente que hace tantas cosas y uno hasta los recrimina, le dice: ¿usted por qué hace esto? Resulta que nunca han escuchado y son desobedientes a Dios por ignorancia, porque nunca han oído a Dios. Si usted quiere obedecer a Dios, yo creo que sí, yo creo que hay en el corazón del ser humano el deseo de obedecer a Dios, hay que empezar por escucharle, y cuando escuche la voz de Dios, si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezca el corazón. Qué importante, amigo, el poder oír y el poder practicar. Muy atentos, oír lo que el Señor nos dice y ponerlo por práctica, por obra. No lo olvide. Estamos hablando de 7 respuestas a la pregunta de Pilato. Ya regresamos.
La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Siete respuestas a la pregunta de Pilato. ¿Qué otra cosa podía hacer Pilato, mi amigo? Seguir al Señor, seguirle sin duda alguna, porque es lo mejor. Cuando una persona quiere cambiar, quiere ser transformada realmente y quiere que su vida no siga igual, sino que haya una transformación total, lo mejor, Pastor Pedro, que puede hacer es dedicarle tiempo y seguir al Señor de verdad. Bueno, pastor, hay algo importante y es que, por ejemplo, cuando una persona es importante, tiene muchos admiradores y otros seguidores. Hay gente que admira al Señor por todo lo que Él hizo, por lo que Él es, pero no son seguidores. Y yo pienso que Dios quiere más que admiradores, seguidores. Y es lo que el Señor le dijo a sus discípulos, ¿no? Venid en pos de mí, porque es ahí donde está realmente la bendición para uno que ha oído la palabra, seguir al Señor. Esa es la bendición completa, poderle seguir en lo que Él, en los pasos que Él dé para que nosotros podamos seguir, como dice, su ejemplo. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Pregunta Pilato. ¿Qué le pudiéramos decir a Pilato que hoy lo vamos a aplicar a nuestras vidas? Amigo, algo importante, Pastor Pablo, es ser testigo del Señor, ser su testigo. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y me gozo mucho en este orden que hemos venido respondiendo a la pregunta de Pilato, porque quien le oye, le cree. Después de creer en el Señor, uno empieza a ver maravillas y hay que confesar que Jesús es el Señor. Hay que obedecerle, hay que seguirle, y una vez uno sigue al Señor, uno empieza a ver la mano de Dios obrando, y lo que nosotros tenemos que hacer después de esto es testificar. Nosotros los cristianos no estamos inventando nada, nosotros hemos experimentado el amor, la gracia, el perdón, la misericordia de Dios, y lo único que nosotros hacemos es dar testimonio. El Señor le dijo a Nicodemo, cuando se quedó como corto ante unas preguntas del Señor, el Señor le dijo a Nicodemo: lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Y nosotros tenemos abundante testimonio de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios. Yo conozco el Evangelio desde que tenía 9 años de edad, estoy cerca a los 50, y lo que yo he visto en este camino es a Dios obrando alrededor de mi vida, de mi familia, de mi hogar, y de centenares de personas a quienes Dios cambia, transforma, perdona, liberta. Y yo quiero decirle, amigo, que el Señor tiene grandes cosas para usted, y yo le testifico que el Evangelio no es una teoría. Yo puedo decir como San Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Eso quiere decir sin excepción, ahí lo incluye a usted también. No importa su problema, su situación, el Evangelio lo salva del alma, de la condenación eterna, pero también lo salva de la quiebra, de la ruina, de todo aquello que pueda estar agobiando su alma y su cuerpo y su vida también. Qué importante, mi amigo, el poder ser testigo del Señor. Él nos manda frecuentemente a testificar. Lo encontramos en San Marcos, lo encontramos en el Evangelio de Mateo, como el Señor manda a su gente a testificar, a hablar de Él, para que otros también le conozcan, para que otros también disfruten, Pastor Pablo, de las bendiciones del Señor, disfrute de lo que el Señor tiene preparado para ellos. Así es, pastor, se disfruta cuando el Señor entra a nuestro corazón. Y lo último que nosotros tenemos que hacer de Jesús
es esperar su segunda venida, porque el Señor volverá otra vez. Cuando Cristo vino por primera vez, había sido anunciado con miles de años de anticipación, y qué triste que Jesús tomó de sorpresa a la nación judía y tomó de sorpresa a todo el mundo. Cristo viene por segunda vez, y desde que Cristo se fue, desde el mismo día en que Él se fue, se ha estado anunciando su retorno, porque el día que Él se fue, Él le dijo a sus discípulos a través de unos ángeles, varones galileos, no se queden así mirando hacia arriba tan desconsolados. Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Entonces le estamos esperando, y para esperarle y que no nos tome por sorpresa, hay que poner en práctica estos consejos preciosos que hoy en esta tarde el Señor ha entregado a nuestros corazones. Amigos, 7 respuestas a la pregunta de Pilato. La séptima respuesta es esperar su venida. Sin duda alguna, como el pastor lo ha mencionado, el Señor viene pronto, viene por su iglesia. Pastor Pedro, todo apunta, pastor, a la venida del Señor, a que todo está preparado, listo. Sí, ya mismo el mundo que ni siquiera conoce a Dios, como dice la palabra, están preparados. Leíamos en días atrás aquí en la iglesia de cómo inclusive medios de comunicación están ya listos esperando. Hay una televisora española que ellos ya pagaron una suma altísima de dinero al Vaticano para que ellos sean los únicos que transmitan en vivo y en directo la segunda venida de Cristo. Imagínense, si lo hace la gente que no conoce a Dios, cuánto más los cristianos debemos estar esperando. Recuerde que el Señor también hizo una promesa en el allá cuando instituyó la Santa Cena, cuando dijo: no comeré más este pan ni beberé más esta copa hasta que de nuevo lo coma y lo beba con ustedes en el reino de mi Padre. ¿Eso qué quiere decir? Que Él vendría por su iglesia para este gran evento, y lo estamos esperando, pastores y amigos televidentes. De ahí, mi amigo, que le invitamos para que cada día se prepare, sepa que el Señor viene pronto, viene por su iglesia, que todas las cosas apuntan hacia esa dirección. ¿Qué podemos hacer, hombre? Prepararnos. Esas son las respuestas que se le pudiesen dar a Pilato, o se le hubiesen dado a Pilato, pero que a usted le sirven, a mí me sirven, amigo, y sobre todo, saber que el Señor viene y viene pronto.